Es que en la... Ahí está. Listo, pues ya estamos grabando entonces en esta sesión número 2. Ok, pues muy buenas tardes a todos los que en esta ocasión vayan a estar explorando la plataforma. Hemos decidido hacer esta grabación para que pues apoyen a esta parte de los productos y algunas, pues se esperaba compartir alguna experiencia, alguna anécdota acerca de esta sesión número 2. Sin embargo, bueno, la grabación va para ello, para ayudar a los maestros que están en este curso. Y vamos a dar inicio entonces con esta grabación. Voy a poner énfasis en algunas situaciones como los productos que se han de entregar para que no haya ninguna confusión. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Aquí está. Vamos a comenzar entonces con esta sesión número 2. Aquí estamos. Ya tenemos todo listo aquí. Y en esta sesión número 2, pues vamos a encontrar en nuestro curso de enseñanza estratégica que nuestra sesión está destinada a abordar situaciones que tienen que ver con las concepciones que los profesores tienen acerca de las estrategias de aprendizaje. Hace algunos años, el proceso de enseñanza y aprendizaje no se podía dividir en efectos pues de ejecución. Sin embargo, para efectos de análisis, separamos entonces ambas esferas, la que tiene que ver con la enseñanza y la que tiene que ver con el aprendizaje, centrándonos sobre todo en esta situación de la generación, la utilidad y también compartir estrategias, que ya hablamos la sesión número 1, la sesión anterior, acerca de lo que son las estrategias, las técnicas y las actividades que conforman precisamente estas estrategias. Y entendamos entonces que las estrategias son pues estos procedimientos que en su cúmulo ayudan a la consecución de un objetivo o una serie de objetivos para llegar a una meta. Y esta es la sesión número 2, concepciones de los profesores sobre estrategias de aprendizaje. Aquí hay una breve reflexión que comparto con todos ustedes para que podamos entender que lo que para unos puede ser algo distinto y sea correcto, para otro puede ser que no lo sea tanto. Y bueno, esto tiene que ver con esta flexibilidad de pensamiento, ¿no? Yo no estoy loco, mi realidad simplemente es diferente a la tuya. Y vamos entonces a hablar en esta sesión acerca de la propuesta que tiene David Cole en su modelo aprendizaje basado en experiencias. Tiene una propuesta bastante interesante porque nos habla acerca de estos entornos que rodean a los estudiantes y los estudiantes no necesariamente de algún nivel en específico. Pueden ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser adultos. Y estas estrategias y cúmulo de experiencias hacen que la realidad, que la percepción y que el medio ambiente también sea distinto. Entonces, por allá de los años 70, David Cole, que es un psicólogo norteamericano, establece dentro de sus investigaciones, establece ciertas pautas de lo que él va precisamente observando en estas charlas, conferencias, clases que él tiene. Y justamente él aborda esta parte del modelo porque se le hace interesante la manera en cómo el ser humano va ocupando precisamente de esas ayudas. Algunas veces las ayudas son externas, algunas otras las ayudas son internas. Y él lo que hace es nada más acoplarlo en 4 cuadrantes, que más adelante las vamos a ver. Por lo pronto, David Cole en esta diapositiva nos ayuda a definir en su modelo de aprendizaje basado en experiencias, define que los seres humanos tienen algunas capacidades para aprender que se destacan por encima de otras como resultado de un aparato hereditario de las experiencias vitales que son propias, pero también de las que le exige el medio ambiente. Y él obviamente establece que esta experiencia son actividades humanas que le van dando al ser humano una distinción distinta, perdón por la redundancia, una tendencia diferente para poder crear concepciones, pero también para poder hacer cosas diferentes bajo esta concepción y de ahí que parta todo el pensamiento, un pensamiento complejo.
Entonces, vean qué interesante, porque David Kolb identifica entonces dos dimensiones principales de este aprendizaje: la percepción que tienen, obviamente parte del ser humano, y el procesamiento que ese ser humano le da hacia esas experiencias que los conducen precisamente a los aprendizajes. Y bueno, él menciona también que el aprendizaje es resultado de la forma en cómo las personas perciben y luego procesan lo que han percibido. Y obviamente por demás es importante decirles que el medio ambiente juega un papel pues importante en esta percepción y también en este procesamiento. Vamos a hacer aquí nada más una especie como de resumen, por decirlo de esa manera, o comparativa, porque este diagrama que vemos aquí en pantalla, pues es el estilo de aprendizaje VAC. Es una serie de preguntas que se les hacen a los estudiantes para que ellos vayan distinguiendo cuál es la forma, digamos, que ellos tienen para poder percibir esta. Vamos a recibir al maestro Fabián. Hola, buenas tardes, maestro Fabián. Vamos a dejar que se conecte su audio y continuamos con esta parte entonces del back, en donde decíamos que era un test donde las preguntas van arrojando como resultado que dentro de estas capacidades que tenemos los seres humanos. Hola, maestro Fabián, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola maestra, buenas tardes. Soy Ay, Norby Razo, nada más que entré ahorita con la computadora de mi hijo. Ahorita me cambio el nombre. no se preocupe, maestra. Me da mucho gusto tenerla aquí en la sala y cambie su nombre sin Gracias, ningún problema. Ok. gracias. Se dará cuenta que estoy haciendo la grabación de lo que es esta sesión número 2 para que se quede en la nube y se vaya a la plataforma y puedan ustedes hacer, pues obviamente, los productos que se tienen pensados y diseñados. Por eso es que estamos aquí, digamos, solos. Pero qué bueno que ya llegó mi maestra, así ya podemos estar interactuando. Yo voy a seguir con mi Gracias. exposición y si usted tiene algún comentario, obviamente va a ser muy valioso, me lo va haciendo saber para que vayamos interactuando con la información que se tiene en pantalla. ¿De Gracias, muy amable. acuerdo? Sí, claro, Me voy a gracias. regresar rapidísimo, solamente para que usted vea estas diapositivas que puse en contexto, algo así como entender de dónde viene esta forma de pensamiento, estas definiciones y por qué la importancia de lo que nosotros vamos a poner en consideración precisamente de lo que es los cuadrantes de David Kolb, ¿no? Los estilos de aprendizaje de David Kolb. Platicábamos que Kolb, por allá en los años 70, hizo una aportación a la educación con su modelo de aprendizaje basado en experiencias. Y definíamos que estas experiencias pues son estas capacidades que tienen los seres humanos para aprender y que se destacan por encima de otras como resultado de un aparato hereditario y de las exigencias de un medio ambiente. Ujú. Y obviamente, Kolb identifica estas dos dimensiones, que es la manera en que se tiene de lo que se percibe del medio ambiente y la forma en la que se procesa esta información. Y a ello, Kolb le llama precisamente, bueno, esto es el aprendizaje para Kolb, es esta dinámica que entre la percepción y el procesamiento de la información se tiene para poder generar experiencias de aprendizaje, mi maestra. Y aquí estábamos con esta diapositiva que tiene que ver con los estilos VAC. Decíamos que es un test, son varios instrumentos, varias preguntas, es una batería como bastante importante para que nosotros como estudiantes o como maestros o acompañantes vayamos detectando cuál es mi tendencia o cuál es mi estilo de aprendizaje. Cabe mencionar que todos tenemos de estos estilos, pero hay uno que predomina sobre los otros. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy más visual que auditiva y kinestésica, pero no quiere decir que no aprenda si hay algo que yo pueda estar trabajando, por ejemplo, con las simulaciones o con los juegos de roles o haciendo alguna experimentación. Eso me da a mí la pauta para poder aprender y jugar poniendo en juego todos mis sentidos. Muy bien. Y bueno, avanzando con esta presentación, presento precisamente lo que va a ser el test de Kolb. Ahorita vamos a ir a la plataforma para que vea usted cómo es que este test
nos lleva de la mano para poder identificar precisamente nuestros estilos. Antes de pasar a la plataforma, solamente hacer esta mención, ¿no? Acerca de cómo se va a ir generando. Por ejemplo, aquí voy a abrir esta liga, o bueno, me voy a ir más adelante. Ahorita regresamos a la liga. Vamos a empezar con la exposición de lo que pretende David Kolb, precisamente haciendo este cuadrante que le decía, maestra Norbit. En esta situación en querer clasificar los estilos de aprendizaje, pues David Kolb hace esta distinción y lo representa así, con este gráfico que está aquí precisamente. Y lo importante de todo esto es que él en esta clasificación va centrando características de cómo es que los seres humanos van precisamente aprendiendo y van procesando la información también y pasando estas experiencias o estas, sí, experiencias de aprendizaje, estas anécdotas y demás. Tenemos cuatro estilos. Tenemos aquí uno primero, un primer estilo que es el acomodador, un divergente, un asimilador y un convergente. David Cobb lo que hace es una clasificación bastante detallada de cómo es que estos seres humanos van precisamente absorbiendo esta información, procesándola y mandándola nuevamente en proyección. Porque nosotros, hay que recordarlo y lo mencionamos la sesión anterior, pues no vemos el aprendizaje como tal. Lo que observamos y lo que percibimos es la manera en cómo la otra persona precisamente está aprendiendo, ya sea por la forma en la que habla, el discurso que presenta, el comportamiento que tiene y la congruencia entre la forma de pensar, las cosas que se están diciendo en ese discurso y obviamente lo que se está permeando de esa experiencia de aprendizaje. Sí, mi maestra Norbit, ¿alguna duda hasta aquí? Todo bien, gracias. De hecho, Ah, me llamó la atención. Yo ya contesté ah, ese test. ok. Estaba en el módulo 1 como tercera actividad, entiendo yo. Ok, entonces ya subí mi evidencia de la captura de pantalla y todo de mis resultados. Ah, perfecto. Y estaba interesante, ¿no? Había cosas que sí como que simbraban, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, Y te está, hacen pensar. te Sí, hacen maestra, cuéntame. pensar, reflexionar y de repente pues dudar un poquito, ¿no? Hasta qué tan drástica soy a la hora de responder algo así. Sí, 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 eso es correcto. También cuando yo lo empecé a leer, yo decía, caramba, esto sí que está, hay algunas cosas que sí me simbraron, otras las contestas Ujú. como muy fácil, pero sí hay otras que te dejan como procesando, ¿no? Sí. Sí, y sí es cierto, y qué tan drástica soy para contestar. Tiene toda la razón mi maestra. Pues sí, ahí está. Entonces, eso es los estilos que él observa. Ahora, también es importante mencionar que así como el estilo VAC, todos tenemos de estas formas de aprender, hay una que predomina también en esta clasificación. No quiere decir que si yo soy acomodador, no puedo tener características de un asimilador, o sea, sí las puedo tener, pero mi frecuencia o mi punto fuerte pues se va a ir hacia o mi tendencia hacia algún estilo. Y el que más predomine, pues obviamente será el que le dé nombre al lado, digamos, donde yo pertenezco, pero, insisto, no significa que no se puedan tener características, pues obviamente del resto de los estilos, ¿no? De ahí que a veces nos cueste también un poco de trabajo clasificar mi forma de pensar en alguno de estos estilos porque sí llego a tener o a rescatar, identificar algunas características que como que no van. Sin embargo, es insistir en eso, es una simple clasificación, pero la clasificación importante es la que yo voy haciendo de mis estrategias, de mi forma de pensar, de mi forma de aprender y obviamente la manera en cómo voy manejando la experimentación. Eso también es algo bastante importante. Bien, pues entonces sigo con estas diapositivas. Voy a mover aquí tantito mi cuadrito. Ahí está. En esta pantalla tenemos algunas características que tienen precisamente estos estilos, que era lo que estábamos comentando, ¿no? Por ejemplo, un convergente de repente puede parecer una persona muy práctica, racional, analítica y se orienta hacia una tarea. Aquí vale la pena mencionar que las tareas no son estos textos o productos que nos dejan para hacer en casa, sino una tarea es una actividad
académica o no a veces, que pretende dar precisamente dirección al trabajo que se ha de realizar. No necesariamente tiene que hacerlo alguien a solas en su casa, puede ser una tarea en colectivo, en equipo, porque a lo mejor me toca, no sé, deducir ciertas ideas, hacer el subrayado de algo, sacar la parte más importante de un texto, elaborar un gráfico, mientras los otros están haciendo otras tareas y el cúmulo de esas tareas va a dar pues el resultado de un trabajo en equipo. Ajá, eso es importante, hacer esta distinción de las tareas. Para la persona que es divergente, esta palabra siempre ha causado así como un poco de ruido, ¿no? Pero, y nos remonta también a Edward de Bono, pero para David Kolb, la palabra o la persona que aprende con este estilo, pues es una persona sumamente sociable, flexible, está generando ideas, está orientado totalmente hacia las personas. Es decir, es muy sensible a estas necesidades, puede ser una persona que escuche con bastante atención, precisamente, que detecte las necesidades del otro y por ello, pues ganen precisamente estas características. El asimilador, por su parte, es una persona que es investigadora, de repente también puede tener un poquito de como de ser aislado, porque él está investigando, es un pensador que está como muy metido ensimismado en estas ideas, ¿no? Disfruta de la teoría, de ahí que le guste leer, compartir, asociar diferentes tipos de textos. Es una persona planificada y se orienta a la reflexión. Ujú. Son estos teóricos importantes que, pues, que van creando precisamente una serie de hipótesis, las van probando o disprobando y crean precisamente este cúmulo de reflexiones que van encaminadas precisamente a generar conocimientos. Ujú. Entonces, vea qué distinto es el asimilador del divergente, por ejemplo. Y ya como último, pues tenemos aquí al acomodador, que es una persona que va a mostrar algunos rasgos por ser impulsiva, espontánea, depende de alguna tarea o de que se le asigne alguna tarea o de algunas personas que vayan a querer preguntar cerca de todo lo que él tiene, sabe, ¿no? Y demás. Busca objetivos y está orientado a la acción. Esta es una persona que le gusta experimentar, que le gusta estar en contacto con los sentidos, con los objetos, con los fenómenos. Y obviamente por eso la palabra acomodador, ¿no? Tiene como mucho que hacer intelectual y está acomodando precisamente estas cargas que él va pues, justamente teniendo. Bien, esto es lo que se arroja, ¿no? De los estilos de David Kolb. Y bueno, aquí en esta pantalla pues tenemos precisamente estas partes de las características que ya lo decíamos, ¿no? Por ejemplo, aquí nuevamente aparece el convergente, que es práctico, que entra fácilmente en materia, es muy hábil para captar. Y de repente tenemos estudiantes que estas características son muy palpables y rapidito entienden la teoría y entonces están empapados de información, están preguntando constantemente acerca de tal o cual cosa que se esté mostrando y le ayuda mucho porque soluciona problemas, es capaz también de ir como teorizando, ¿no? Y bueno, pues obviamente aquí aparecen algunas estrategias que son sugerencias que se les da para que se puedan precisamente trabajar bajo el concepto de una persona convergente. Por ejemplo, actividades que vayan como más encaminadas a las manualidades, estos proyectos prácticos, ¿no? Que se tengan, o sea, que sí tengan una carga de teoría, pero que también haya una parte de la experimentación, hacer gráficos, mapas, estos organizadores como muy creativos. Él es muy bueno clasificando información, entonces ayuda también a elaborar estos cuadros donde permitan esta clasificación, ejercicios de memorización, resolución de problemas prácticos y demostraciones, obviamente que tengan que ver con esta practicidad. Estas son las estrategias que le funcionan muy bien a estas personas que tienen un pensamiento convergente. Estas son estrategias que se sugieren para estos individuos. Obviamente no quiere decir que el docente va a tener que trabajar con una planeación diferente durante cada día, sino que durante estos proyectos, estas presentaciones de proyectos, de sesiones, pues vayan encaminadas a darle una diversificación a las sesiones, a las clases.
para que cada uno vaya adoptando precisamente su estilo y vaya potenciando sus habilidades y sus aprendizajes. Ve aquí entonces, cambia un poquito el escenario porque ahora vamos a hablar acerca de la persona que es divergente. Esta persona divergente, tal y como lo mencionábamos en la clasificación donde venían 4 figuritas, pues dice que es una persona kinestésica, se aprende con el movimiento mismo, experimenta y absorbe precisamente siendo capaz de reproducir lo que se aprendió. Es flexible porque obviamente se acomoda con lo que está aprendiendo, creativo e informal. Y aquí alguna serie de estrategias metodológicas que él puede preferir, pero que también el docente le puede brindar para que su aprendizaje o su proceso de aprendizaje sea óptimo. Por ejemplo, trabajar con estas lluvias de ideas, ¿no? Eduard de Bono también le llama tormenta de ideas, ejercicios de simulación, nuevos enfoques. Tiene que ver con esta parte de la creatividad, ¿no? De la personalidad creativa para poder, fíjese, deducir resultados diferentes, predecir resultados distintos y hallar soluciones a problemas que a lo mejor no se había pensado, pero que él sí podría darlas. Se podría trabajar con analogías, realizar experimentos también. Está también la construcción de estos gráficos de los mapas mentales, porque es muy bueno también para ir acomodando información resolver pues este tipo de ejercicios, ¿no? Que van como recuperando saberes, acomodando esta información, clasificándolas también, bueno, haciéndolos pensar, están en movimiento intelectual porque es una persona kinestésica. Obviamente todo esto que tiene que ver con los rompecabezas, los acertijos, sopas de letras, crucigramas, etcétera, porque son creativos. Esto es en cuanto a los divergentes. Esas son las estrategias metodológicas que se sugieren trabajar. Por supuesto que hay más, pero estas son como las más, digamos, mm, ocupadas, las más necesarias también, pero las que son más funcionales dentro de un aula para las sesiones, obviamente, de nuestras clases, ¿no? Para la persona asimilador, fíjense qué interesante. Un asimilador es totalmente reflexivo, razona sobre lo que ya aprendió, es analítico porque descompone las partes de un todo, ¿no? De estos elementos que constituyen un todo. Es organizado, es metódico, es sistemático, es estudioso. Aparte de todo, al ser estudioso y ser muy analítico, pues es una persona rigurosa en esta parte de los procesos de aprendizaje. Son estos estudiantes que requieren de ese tiempo a solas, que van haciendo apuntes a su manera, no el apunte, digamos, tradicional que hace el profesor en un pizarrón, sino que él va anotando, hace pues sus diagramas, sus propias fórmulas o sus propias nomenclaturas para poder llegar a un aprendizaje a su aprendizaje. Es racional y obviamente pues tiene un pensamiento lineal secuencial, ¿no? Es ordenado, es metódico. Y las estrategias que se sugieren para una persona asimiladora, pues son estas, utilizar los informes escritos que van a dar cuenta de todo cuanto a la teoría que haya que estudiar, las investigaciones que haya sobre la materia, ellos son muy buenos tomando sus apuntes porque al ser tan metódicos, ellos necesitan de un orden, ese orden interior que es el que se proyecta precisamente y por ello son muy hábiles haciendo estos apuntes, pero sus apuntes, insisto. Le gusta participar en debates, en conferencias, dar conferencias, pláticas, charlas. Le gusta estar en contacto con ese conocimiento. Así también se vuelven excelentes lectores y son personas que van recomendando lecturas. Son capaces, estas personas asimiladoras, son capaces de hacer asociaciones impresionantemente importantes acerca de un tema. Y si hablamos de una novela del agua, puede recordar a un poeta que hable del agua, quizá traer a colación alguna inundación de aquellos años o del siglo pasado, o a lo mejor hasta un conteo de este mismo siglo, porque es capaz de hacer estas asociaciones sin recurrir a los libros mismos, porque ya los tiene instalados, ¿no? Y obviamente va ordenando los datos de una investigación sumamente ordenados. Estas son algunas estrategias que te sugieren, y cuando digo sugieren lo voy a subrayar y hasta repetir bastantes ocasiones porque son sugerencias. Claro que hay más, pero esto es lo que acomoda más en las sesiones de clases.
Y el último. Para trabajar con una persona que es del estilo acomodador, pues bueno, primero, un acomodador, ¿qué características tiene, no? Es intuitivo, se adelanta a las soluciones, atento a los detalles, esto es muy importante. Es una persona muy imaginativa, él está haciendo diseños, está haciendo todo cuanto puede para solucionar un problema. Me gusta esta palabra porque sí, sí es dramático. No es dramático, digamos, de mala manera, sino como lo vive intensamente y es sumamente sensible ante estas necesidades y su realidad, es como muy apasionado, él defiende precisamente estas situaciones, ¿no? Como cuando vemos a una persona que está muy interesada con los migrantes y le duele saber la pobreza que están viviendo, los maltratos que sufren con las autoridades. No sé, o estos sectores de población que son más vulnerables como los indígenas, ¿no? Las personas que hablan lengua indígena, que son también maltratados ante un no reconocimiento de su lengua por parte de una sociedad que no reconoce las minorías y él está sumamente metido en esos asuntos. De ahí que diga dramático, no es por otra cosa. Y es muy emocional, ¿no? Y obviamente su entorno lo determina, por eso es que puede llegar a molestarse sumamente rápido o ser más tolerante o no tanto, pero sin tener que ser negligente. Las estrategias que se sugieren trabajar para una persona con estas características, pues son estos, meterlos en trabajos grupales, trabajar con estudios de caso, ¿no? Porque son muy buenos llegando a soluciones y arreglando problemas que pueden ser reales, pero que bajo una condición de anonimato, él puede llegar a solucionar. Ejercicios, estos son los ejercicios que él imaginaría, ¿no? Estos supuestos, estos grupos focales que también le llaman. A ver, tenemos en la escuela un problema, se roban las cosas de tal lugar, ¿qué podemos hacer? Y ellos son buenísimos encontrando estas soluciones, estas problemáticas. También trabajar la parte artística les gusta mucho porque sacan mucho de lo que ellos tienen y como son muy sensibles, pueden ver belleza en los rincones que a lo mejor ni siquiera pudiésemos nosotros encontrarlas, pero ellos encuentran estos como hendiduras, ¿no? Son muy creativos. Lecturas en trozos cortos, ellos son como muy ávidos para conocer y no soportan como el anterior, ¿no? El estilo anterior. No pueden leer un libro completo, pero sí lo van leyendo por fragmentos y van acomodando las piezas de un rompecabezas, aunque este tipo de discusiones socializadas, ¿no? En donde hay pues estos debates y por debate quiero hacer entender que el debate es una técnica de discusión, no como lo que vemos, por ejemplo, a nivel televisión, ¿no? En donde salen de temas que no están preparados, hay simulación. Vamos a ver quién gana y estas situaciones. No, no. El debate es una técnica muy noble porque permite dar a conocer el punto de vista de alguien sobre un tema, que puede ser un tema social o también un tema hasta científico, ¿no? Ético, también puede partir de esa arista. Y en esta discusión se van encontrando precisamente aristas diferentes que el mismo pensamiento va ponderando. Y esto es muy rico porque estas personas logran entonces esa información acomodada, proyectarla y lograr dar pues un punto de vista como muy profundo. Ujú. También son muy buenas esta parte de las composiciones, los gráficos ilustrativos, son buenos para hacer estos trabajos de periodismo, entrevistas, charlar con la gente, sacar verdades, etcétera, ¿no? Obviamente, eso, al ser como muy abiertos a esta información y manejar demasiada información, son también capaces de crear textos como muy filósofos, ¿no? O textos como bastante apuñalantes en el sentido que pueden acusar a toda una sociedad de hacer algo o no hacerlo, tan solo porque pues no respetaron los derechos humanos de un sector de población como los que ya mencionamos antes. Y obviamente pues está trabajando bajo ensayo y error, que creo que es la mayoría de nosotros trabajamos así, ¿no? Ensayo y error y aquello que no está muy comprendido y me llevó a cometer un error, pues lo voy puliendo de tal manera que yo pueda seguir mejorando.
Es decir, no le da miedo equivocarse. Si se equivoca, para él es una oportunidad de ir mejorando. No tiene miedo, son valientes para poder enfrentar precisamente estas realidades. Insisto, son sugerencias para trabajar estas estrategias sobre estos estilos. ¿Puede haber más? Claro que sí, pero vuelvo a decir, son solamente sugerencias que son las más asequibles para trabajarlas en nuestras sesiones. Y bueno, aquí es como pues un panorama más amplio, donde están todas las personalidades juntas, ¿no? Y con una serie de características que pueden tener como otras tesituras. Pero yo solamente me voy a detener en estas. Por ejemplo, la persona convergente puede ser muy racional. La persona divergente sintetiza bien. O sea, él es muy racional y todo así, está razonado. No puede haber nada fuera de esta razón. La persona divergente sintetiza bien, no se clava tanto en estos temas, pero sí es una persona que está generando ideas de forma constante. El asimilador, dentro de su personalidad poco sociable, pues está generando modelos y se atreve a reflexionar sobre lo que él está generando. Ajá, son personas que están evaluando constantemente su proceso de organización, de pensamiento, de generación. Y los acomodadores son así, muy organizados y van aceptando retos. Y vean la personalidad, bueno, vea, maestra Norbit, la personalidad del convergente, ¿no? Es muy organizado, el divergente es soñador, el asimilador es reflexivo y el acomodador impulsivo. Ujú. Entonces, ahí están las características como que las podemos observar en un salón de clases. No están tan distantes, la verdad es que sí las hemos encontrado. Lo que pasa es que a lo mejor en algún momento no sabíamos que esto tenía como un nombre o que se podía trabajar de tal manera que pudiese organizar más la clase, pero pues esos son elementos que tenemos los docentes para poder conocer al grupo, conocer a los integrantes y poder trabajar de manera necesaria en esta dinámica que ellos mismos van teniendo, me ayuda inclusive hasta para poder planear proyectos, pero también para poder organizar equipos, que ya no sea como la forma tradicional de planear equipos, ¿no? Sino que yo ya lleve un paso adelante para poder observar las personalidades, hacer un equipo o amalgamar un equipo para que de equipo se pueda convertir en una comunidad de aprendizaje, que esté aportando, que esté diseñando y que esté, pues, digamos, también listo para poder dar a conocer estas propuestas, ¿no? Sí, maestra Norbit, dígame. Me quedé pensando entonces, en este caso, maestra, lo ideal sería aplicar este tipo de test al inicio del cuatrimestre como para conocer un poquito el tipo de grupo que tenemos y bueno, pues sí, de alguna manera tener como la clasificación de cuántas personas tenemos en cada uno de los tipos de aprendizaje y a la hora de hacer la planeación, pues considerar estos elementos, ¿no? Se sugiere Así, entonces aplicar el test. sí. Sí, Ok. maestra Norbit, mejor nadie lo pudo haber dicho más que usted. Es que esa es la idea, aplicar este tipo de test para poder justamente conocer al grupo, pero de una manera diferente, de una manera más acercarnos a ellos con estas características para poder ser, pues obviamente, más óptimo su proceso de aprendizaje. Ok, Ujú. muchas gracias. Lo Y voy está a tomar en interesante. cuenta para el siguiente cuatrimestre. Sí, de verdad que sí sirve porque te da una visión del trabajo completamente diferente y obviamente te da un panorama muy amplio de lo que se puede llegar a lograr con estos chicos, ¿no? Con estos estudiantes. Subes el nivel de los proyectos, profundizas el nivel de conocimiento, generas, insisto, esta evolución de ser un simple trabajo en equipo a llegar a convertirse en comunidad de aprendizaje. Sí le da una diferencia, pero comienza precisamente con el maestro, ¿eh? Con qué intención tenga ese trabajo en equipo, ese proyecto, ya hay una intencionalidad
consciente. Además de variar las actividades como para, pues en su momento, jalar la atención de acuerdo a las necesidades y características de cada uno de los alumnos, ¿no? A veces de repente nos vamos como por la parte visual, ¿no? Y hacemos presentaciones y no necesariamente, a lo mejor el grupo no es visual, es más kinestésico o tiende a, no sé, buscar hablarlo para entenderlo, no sé, tener un poquito más de claridad las necesidades del grupo, ¿no? Y como decimos o como usted comentaba, pues en todos tienen sus características, todos contamos con ellas, algunos las fortalecemos unas más que otras, pero también es una gran oportunidad como para desarrollarles esa habilidad y a su vez fortalecer la que ya tienen, ¿no? Ujú, justamente, de eso se trata. De eso se trata, maestra Norbit, de potenciar o de poner fuerte lo que no está fuerte, ¿no? Y al final de cuentas, pues la ganancia siempre será un aprendizaje, una serie de aprendizajes que, si me atrevería a decir, esto cambia también la experiencia de los docentes y tener otro tipo de experiencias es muy favorecedor porque, insisto, el conocimiento pues ya no nada más es algo como que, bueno, algo superficial, sino que hay un nivel de profundidad que nos va a permitir ser más reflexivos, más sensibles y obviamente más retadores, ¿no? Como estudiantes y como docentes. Esa va a ser como al ser intencional, ¿no? Sí, Muy claro, bien, por maestra supuesto Norby. que genera un compromiso por parte del docente, ¿no? El hecho de buscar y comprometerse con esas actividades y esa planeación. Exactamente. Y todo esto, bien lo dijo maestra Norbit, todo esto comienza desde la planeación, desde buscar estas actividades, buscar los test correspondientes, analizar también los resultados de estos test, así con lupa, para poder determinar la siguiente fase, ¿no? Pero todo eso empieza precisamente así, con una planeación. Y obviamente, al tener planeado todo o estas actividades, o que dejan espacio también para la improvisación, pero la improvisación ya es una improvisación también muy consciente, porque ya sabemos que tenemos un objetivo y un propósito que cumplir, o una serie de propósitos, ¿no? Que cumplir. Y al estarlos cumpliendo, pues entonces cada vez voy a ser más ambiciosa en esos propósitos y me va a permitir precisamente pues ser más profesional, sí, en efecto, como usted lo dijo, ser más comprometida y que no haya espacios muertos. Ajá, es como entender pues que las clases son espacios, son foros de negociación, espacios de aprendizaje en donde no deberíamos de tener ninguna pérdida. Ujú, eso va a ser lo interesante. Muy bien, maestra Norbit. Bueno, voy a dejar de compartir estas diapositivas porque quiero compartirle precisamente, no, ya no quiero esto, ahí voy, voy a minimizar, es que se duermen mis ventanas, porque quiero compartirle precisamente, mm, deme chance, maestro, porque se duermen mis ventanitas cuando las dejo de utilizar. Acá Sí, no está. se preocupe, yo espero. Gracias, maestra. Acá está, acá está. Vea, voy a meterme a la plataforma. Voy a cambiar mis cuadritos de lugar. Ahí está. Porque quiero que observe estos materiales que son los correspondientes a esta sesión. Tenemos tres materiales. Lo que es la construcción del conocimiento profesional, es un texto corto. La enseñanza estratégica, enseñar para la autonomía, es un texto muy interesante porque precisamente narra esta serie de herramientas que se necesitan, como la autonomía misma, para generar aprendizajes. Pero me voy a centrar en en este último para que usted pueda observar algunas cosas interesantes
No vamos a leer todo, obviamente, no daría tiempo, sino más bien voy a hacer como un par de subrayados para que usted vaya viendo precisamente lo que nos dicen los autores Díaz Barriga y Gerardo Hernández acerca de lo que son las estrategias docentes para un aprendizaje significativo, entendiendo que nuestra sesión tiene que ver con la concepción que tenemos acerca de cómo se generan estos aprendizajes, ¿no? Entonces, vea, bueno, la introducción este es un texto muy legible, muy fácil de digerir y muy interesante. Y la introducción versa precisamente sobre todo lo que se ha hablado acerca de la construcción del aprendizaje y del conocimiento. Nos dice que pues, en los años 70, 80, 90, que en realidad empezó un poco antes, pero los intérpretes empezaron como a arrojar mucha información en estos años, pues se genera precisamente una ruta, ¿no? Una ruta de lo que es el aprendizaje y el discurso que tenemos sobre la generación del aprendizaje. Y aquí es donde me voy a detener porque precisamente los autores llaman una línea de investigación. Entre estas líneas de investigación, precisamente tenemos una que tiene que ver con esta parte de la aproximación de este proceso de aprendizaje, ¿no? Esta aproximación impuesta, es lo que me gustaría compartir con usted, dice que consiste en realizar modificaciones o arreglos en el... Sí, maestra Norbit. Perdón, se quedó en la pantalla principal donde está el material de apoyo, pero yo no estoy viendo su lectura. ¿Es Ok, correcto? no, si estoy en la Ajá. lectura, voy a Ok. dejar de compartir. A ver, algo pasó seguramente. Voy a volver a compartir. A ver si ahora sí ya jala la lectura. A ver, vamos a ver. Ya cerré la lectura también. Aquí sí estamos, ¿verdad? En el material de apoyo. Ajá, dice material de apoyo y están los tres documentos. Ok, vamos a ver si ahora sí nos direcciona la lectura. ¿Aparece, maestra? Todavía no. No, ok. A mí se me hace que esa va a ser. A ver. Según yo, maximicé. ¿Logra verla? No. No. Yo creo que habría que cerrar ese y volver a compartir, pero la lectura, ¿no? Sí, eso es lo que voy a hacer. No Ujú, voy a abrir la plataforma, voy a abrir la lectura. Ujú. ujú. Listo, a ver. Me parece que así, a ver, vamos a ver. Así, Sí, así ok. sí. Ok. Sí, gracias. Esta es entonces la lectura número 3 que le comentaba, que tiene que ver con los autores Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández. Ujú. Y bueno, en esta parte de la introducción, ellos hablan acerca de toda esta literatura que se ha forjado desde aquellos años en función de lo que es el aprendizaje. Y manejábamos dos líneas de investigación. Esta es la primera, la aproximación impuesta. Ajá. Nos dice que esta aproximación impuesta consiste en realizar modificaciones o arreglos a los contenidos o a los materiales de aprendizaje. Y en esta aproximación impuesta hay una ayuda. En este párrafo nos habla de las ayudas que proporcionan al aprendiz para poder facilitar de forma intencional un procesamiento pues, más profundo de la información. Ajá, entonces, hay esta línea de investigación. Esta es la propuesta de los autores, la aproximación impuesta. Y hay otra más que justamente le llaman los autores Díaz Barriga y Gerardo Hernández, la aproximación inducida, que justamente las dos son aproximaciones, pero la primera es impuesta porque viene de fuera y la segunda es precisamente esta como motivación aspiracional para poder enfrentar y entrenarse los aprendices de una forma autónoma. Ajá, es decir, ellos manejan de forma directa la información, buscan las estrategias y se exigen a ellos mismos este proceso de aprendizaje. Esas son las dos líneas de investigación que manejan los autores y el texto va versando sobre estas dos líneas. Entonces, lo que nos interesa, voy a salir de aquí, mi maestra Norbit. Ahí está. Lo que nos interesa en este momento es precisamente encontrar estos puntos importantes para generar ya nuestro primer producto, ¿no?
Y el producto tiene que ver con, sí, bueno, creo que la plataforma no liberó, sino hasta apenas hoy, este módulo, ¿no? Pero tiene que ver con un esquema gráfico que tienen que elaborar con la pregunta, ¿qué significa aprender a aprender? Vea, se la voy a poner aquí en la pantalla. Espero que sí me direccione. Yo espero que sí. A ver, aquí está. Bueno, ahí está. Esta es la plataforma. Este es nuestro producto del día de hoy. Actividad 2, ¿qué significa aprender a aprender? Aquí hay algún texto que le va a servir de guía y de orientación. Y vea, dice que hay que elaborar, obviamente ya no se pudo en equipo, lo vamos a tener que hacer solos, un esquema gráfico sobre estos cuadros que se le van asignando de esta lectura de la doctora Díaz Barriga y del doctor Rojas. Ujú. Entonces, vea mi maestra, porque aquí viene lo interesante, este va a ser el producto. Tenemos que generar un organizador gráfico. Se tenía pensado que fuese en equipo. No hay manera de hacerlo en equipo, pero entonces nosotros aquí, nosotros aquí cara a cara, vamos a acordar lo siguiente. ¿Qué le parece? Usted puede de estos 4 temas, vamos a tomar 2. Ok. ¿Dos temas para el organizador gráfico o un organizador por tema? Perdón, me fui, ¿verdad? Sí, sí se fue. Sí, Ya regresó. sí, gracias. Me dio sí, un organizador, nada más por 2 temas. Vamos a tomar 2 temas, mi maestra Norbit. Nada Con más los 2. dos temas hacer un organizador. Ujú, exactamente. Usted escoja, vea, tiene aquí un primer tema que es estrategias de enseñanza, que a mi parecer es uno de los más interesantes. El 2, tipos de estrategia de enseñanza según el momento de presentación en una secuencia de enseñanza, es decir, en la apertura, en el desarrollo o en el cierre, porque en estas 3 fases se pueden generar estrategias. Clasificación de las estrategias según el proceso cognitivo y las estrategias y los efectos esperados. Entonces usted puede decidir y aquí viene el número de páginas también del material que usted va a elaborar. Ujú. Entonces, 2 temitas, mi maestra Norbit. Aquí vienen las páginas. Usted dígame cuál escoge para irlas anotando. ¿Es de la lectura página 3 y de la lectura página 4? Exacto, sí. Ajá, pues esas dos podrían ser. Ok, ¿Pero entonces de nos vamos. qué lectura es la que estábamos revisando? ¿La tercera? Sí, exactamente. Ok. La de Frida Díaz Barriga y Gerardo, es que Ajá. revuelvo, no sé si es Rojas Hernández, Hernández Rojas. Ajá. Ok. Y va a tener como título ¿qué significa aprender a aprender? Ujú. Ok. Ok. Entonces, usted busque el formato más creativo, pues es un organizador, entonces puede usted escoger desde los más conocidos, un cuadro sinóptico, un diagrama, puede ser un mapa mental, uno conceptual, o algo más creativo, puede ser un diagrama de mano, puede ser un diagrama de ajo, uno de escarabajo. Usted decida qué es lo que quiere presentar, mi maestra. Y pues que estará bien, son 6:13. ¿Qué le parece? ¿30 minutos? Me parece que es Está tiempo, bien. ¿ok? Tiempo justo. Ok, mi Ok. maestra. Y al final vamos a ver si nos da tiempo de contestar el foro para que rápidamente tenga su asistencia del día de hoy y ya su organizador elaborado y lo suba ya a la plataforma. Y los Está bien. maestros que no pudieron entrar por cualquier situación a la sesión tendrán que elaborar entonces su organizador gráfico de estos 4 temas más el foro que está ahí en la plataforma. Voy a apagar mi micrófono para no interrumpir, pero aquí ando, aquí estoy. Mi maestra Norbit quiere que le deje esto en la pantalla o dejo de compartir. Está bien, estoy Ok, abriendo ahorita mi sesión, no se preocupe si quiere deje de compartir. de acuerdo. Gracias.
¿Cómo va mi maestra Norbit? Apenas terminando de revisar la lectura. Ah, ok, no se preocupe. Eh, Tomó dos, ¿verdad? Tomó dos temas. Con uno Sí. está bien, con uno es suficiente. Ah, ok, muy bien. Ujú. Puede ser el primero, como para no complicarse. Ok, está perfecto. Ujú. Gracias. Interesante la lectura, ¿a poco no? Por Sí, demás. sí, sí, sí. Maestra, por ejemplo, en la página 3 que habla sobre las estrategias, bueno, de manera general, bueno, está incluso muy sencilla porque viene un cuadro con Ujú. esas estrategias de enseñanza que se proponen, ¿no? Prácticamente como detonantes para iniciar, ¿no? Una clase y medir los conocimientos previos. Está muy sencilla la lectura, lo que no está tan sencillo es el diseñar por ejemplo, el mapa conceptual, ¿no? Ir como rescatando la información y transferirla al gráfico, y es básicamente lo que me está llevando el tiempo, ¿no? En cuanto a la información, está muy digerible y muy sencilla. Ok, entonces puede ser que ese organizador gráfico, para que no quite tiempo, se convierta en texto en prosa, con el título de ¿Qué aprender a aprender? Ah, ok. Puede ser también, ¿no? Y Mm, agrega usted esta figura o este cuadro, ese gráfico, que se le hace interesante, que representa y sintetiza la información, y no hay ningún problema. ok, Ujú. ok, Sí, sin ok, problema, maestra Norbit. ok, gracias.
E independientemente de su texto en prosa, maestra Norbit, ¿qué fue lo más valioso que pudo haber usted encontrado en esa lectura? Digo, sé que fue poco, pero ¿qué fue lo más valioso que considera esa lectura le deja para las sesiones? Así como el conocer este tipo de estilos para poder establecerlos al inicio del semestre en nuestros grupos y en la lectura, ¿qué pudo rescatar? Ya. Bueno, en general, lo que pasa es que la lectura lo que nos da es pues el tipo de estrategias que podemos utilizar a la hora de trabajar con nuestros alumnos, es decir, inicialmente como estos elementos que tenemos detonantes para eh, medir la información que el alumno conoce, ¿no? Y introducirse al tema, como habla ahí de la lluvia de ideas, ¿no? Es decir, primero establecer el objetivo o el propósito que queremos dentro de la clase y con base en eso elegir las estrategias adecuadas para que podamos arrancar una clase de manera pues un poquito más amena o más intercomunicada, ¿no? Involucrar al alumno a la hora de llevar a cabo el desarrollo de la clase para medir un poquito su pues sí, la información que ellos tienen posterior a ello nos habla de acuerdo al momento en el que nosotros estamos de la clase, que dice ahí el inicio, desarrollo, cierre, va sugiriendo un tipo de estrategias que podemos ir utilizando para llevar de la mano al alumno a consolidar el conocimiento y que podamos elegir con base en esas estrategias como pues la más adecuada, ¿no? A las necesidades de lo que nosotros queremos lograr en ese caso con los alumnos, ¿no? Si queremos formar una visión más integradora, si queremos que sea una situación más crítica, ¿no? Ayudarles a aplicar organizadores gráficos que les permitan retener con mayor facilidad el aprendizaje de la información que ellos quisieran de alguna manera conocer y sintetizar para tenerlo como, pues sí, como el apunte o como el elemento fundamental, ¿no? Entonces, entiendo que es como enseñarles a utilizar esas estrategias en el momento adecuado y pues obviamente el compromiso fundamental es cómo el maestro va a ir intercalando esos elementos para que al alumno le puedan ser útiles y significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es correcto. Y esto que usted está mencionando ahorita, maestro Norbit, tiene que ver también con el tema de la siguiente sesión, que vamos a hablar como ya de manera más franca, lo que es la autonomía en el aprendizaje. Es decir, hablar de una enseñanza estratégica no es hablar en vano o hablar al aire acerca de la creación de estas estrategias, sino es entender que estamos dotados de estas estrategias y que si no las tengo, las puedo desarrollar y enseñarles a los estudiantes a desarrollar estas estrategias para que en un momento determinado con eso vayan defendiéndose y creando conocimiento, transformando también obviamente su medio ambiente y ajustándose a esas exigencias, como lo decíamos muy al inicio, ¿no? Sí, no también estar de alguna manera, entiendo que lo que se busca pues hoy en día es que el alumno aprenda justamente a buscar, a digerir, ¿no? Y a proponer la información, primero que nada de su interés y que le sea útil, ¿no? Pero bueno, a veces estamos como alumnos, ¿no? Cuando estamos del otro lado como alumnos, estamos esperando que el profesor digiera todo y nos dé todos los elementos y estamos muy mal acostumbrados a que pues él me tiene que dar un apunte, él me tiene que decir que el típico, ¿no? Pues qué va a venir en el examen, ¿no? Específicamente del tema, o de qué manera debo de hacer un trabajo, cómo lo quiere, ¿no? Entonces, darles la apertura o la confianza de desarrollar, ¿no? Elementos creativos que sirvan a, pues para ellos, para retener, aprender o experimentar con la información como mejor la consideren, ¿no? Ujú, es correcto. Y también hacer esta distinción que en la sesión anterior hablábamos, ¿no? Enseñar y también que ellos aprendan la diferencia entre información, conocimiento y saber. Me parece que esto es fundamental.
dado que se está moviendo en una era planetaria bastante complicada porque tenemos información, la caducidad de conocimientos también lleva a esta dinámica más, más rápida, ¿no? Es una vorágine. Y entonces, todo lo que hay en la red para poder leerlo, comprenderlo y demás, pues es tremendo. Y ahí la importancia de que los estudiantes determinen, ejecuten y desarrollen precisamente estas estrategias para que sepan que pueden o no leer, que pueden o no creer, cómo pueden generar conocimiento y aparte de ello, cómo pueden transformarlo en saberes, saberes que sean precisamente de utilidad para un momento histórico donde ellos están obviamente aterrizando. Bien, maestra Norbit. Bueno, vea, ya casi nos estamos quedando sin tiempo y yo quisiera enseñarle nada más, bueno, no enseñarle porque ya seguramente ya lo vio, pero ahí en la plataforma el foro le está pidiendo que abra usted el documento, el número 2, en donde establece justamente este apartado de la autonomía para dar respuesta a la pregunta que ahí viene en la plataforma. Entonces, yo le quiero mostrar así de rápido lo que puede usted encontrar en esa lectura. Aquí está. Aquí está. Porque no se tiene que leer todo, es un libro completo, pero no tiene que leer todo para poder dar respuesta a esa pregunta del foro, sino con que lea precisamente esta parte donde Ana empieza con lo de Pepito Grillo, está hablando el autor acerca de cómo es que los estudiantes pueden o no ser independientes, que es justamente lo que usted estaba diciendo, maestra Norbit. Justamente de eso habla, ¿no? Vea, la no admisión de control o la dependencia externa, a lo que el profe le diga, profe, ¿cuándo? ¿Y qué va a venir? Y dígame qué estudiar y a ver, enséñeme, usted escríbelo en el pizarrón y su poca aportación, ¿no? Entonces, en este primer apartado que va usted a encontrar ahí, precisamente viene esta parte de la autonomía. Vea, aquí ya tengo una primera cita en donde dice que la autonomía de aprendizaje es precisamente el versus, ¿no? De no como independencia, sino como una facultad de tomar decisiones que permitan regular el propio aprendizaje para aproximarlo a una determinada meta en el seno de unas condiciones específicas que forman el contexto de aprendizaje. Entonces ya vio por dónde va el concepto de autonomía. No es que sea independiente porque sí, sino más bien porque es una facultad que el estudiante, en nosotros mismos también, el estudiante, el docente, cualquier ser humano, es una facultad que le permita tomar una decisión. No quería dejar pasar esto de largo. Digo, yo sé que usted está haciendo su texto en prosa, pero cuando usted llegue al foro, va a tener ya elementos para poder entender precisamente esta parte de la autonomía, ¿no? Esta facultad de gobernarse, aquí lo dice precisamente en este párrafo, esta facultad de gobernarse a uno mismo cuando se aprende. Y obviamente está hablando acerca de esta facultad de una capacidad genuinamente humana, que son las actividades humanas que hablábamos al inicio de la sesión, que permite saber cuánto una información existe ya en nuestra memoria o cuándo es nueva. Eso es parte también de la autonomía del aprendizaje. Ajá. Entonces, es en este apartado donde usted puede encontrar precisamente respuesta a la pregunta del foro. ¿Sí, mi maestra? No quería irme sin decírselo. Ay, ya Ok, perdí. sí, está bien. Y Gracias. que obviamente usted enterada del foro, ¿no? No sé si nos dé tiempo de terminar de hacerlo como la vez anterior, pero bueno, aquí está. Esa es la información que se le va a presentar mi maestra, para que no vaya a espantarse y diga, híjole, hay mucho que leer. O sea, sí hay que leer, pero encontrando el apartado importante y yendo a estas señalizaciones, ya no tiene usted que buscar en todo el libro. Váyase al primer apartado, ahí va a encontrar estas definiciones que justamente son las que compartimos en pantalla y demás. Ok, Bien, mi maestra. Ok, pues entonces no sé si quiera irse al foro o termina usted el texto. Y antes de que se me olvide mi maestra Norbit, la sesión anterior planteé la situación de mover la última sesión de donde nos vemos, ¿no? Que fuera el 15 de julio. Creo que lo vamos a mover al 15 de julio, ¿no? Pero ya resolví algunas situaciones por las que yo tenía que moverme y no nos vamos a mover. Nos quedamos el martes 16. ¿De acuerdo, mi perfecto. maestra Norbit? Sí, me Ajá. parece muy bien.
Sí, porque me Muchísimas acordé gracias. que no podía y entonces dije, no, no, entonces no lo Exactamente. vamos a mover. Nos quedamos el martes 16. Si tiene oportunidad o algún compañero se comunica con usted, decirle no, se queda en martes 16 en la misma hora. Ok, Ok. doctora, pues nada más, si gusta parar la grabación, le quisiera hacer un comentario. Ujú. Ah, claro que sí. A ver. De hecho, ya vamos a terminar, ¿eh? Ajá, Aquí vamos a dar por terminada la grabación, recordando su producto para la plataforma, que es elaborar el organizador gráfico de los apartados que vienen en la plataforma. Hay una evaluación que ustedes tienen que contestar. Hay 3 intentos, pero me parece que el primero lo pueden lograr. Y el foro se contesta con el documento número 2, que tiene que ver con la autonomía de aprendizaje. muchas gracias.